Ahora dice este ejercicio: encuentra dos ángulos positivos y dos ángulos negativos que sean coterminales con el ángulo que nos dan. ¿Cuál es el ángulo que nos dan? Un ángulo de 2 pi-tercios de radián. Entonces, nosotros sabemos que dos o más ángulos son coterminales cuando son, primero, ángulos en posición normal y segundo, sus lados terminales coinciden. Entonces, ¿cuáles son los pasos que voy a hacer? Lo primero, voy a convertir estos 2 pi-tercios de radián, los voy a pasar al sistema sexagesimal. Entonces, hago el primer paso. Para ello, utilizo el factor de conversión que me dice que 180 grados es igual a pi radianes. Entonces, el primer factor de conversión me quedaría 180 grados es igual a pi radianes, que es el que me va a permitir pasar de sistema cíclico al sistema sexagesimal. ¿Por qué? Porque estos pi radianes que están multiplicando los voy a cancelar con estos que quedan dividiendo. El segundo factor, pues, es cuando sucede lo contrario, cuando lo tenemos en el sistema sexagesimal y lo queremos pasar al sistema cíclico. Entonces, tomo el ángulo que me dieron, 2 pi-tercios de radián. Entonces, lo voy a convertir. Entonces, sigo el proceso. 2 pi-tercios de radián lo multiplico por este factor de conversión, en donde dice que 180 grados es igual a pi radianes. Aquí pi radianes y pi radianes se me cancela y puedo de una vez sacarle tercera a 180 grados. Entonces mire cómo queda. Cancelo pi radianes con pi radianes y le saco tercera a 180 grados, que es 60, y tercera de 3 vale 1. Como este pi radianes y este pi radianes ya se me canceló, significa que ya está en el sistema sexagesimal. Multiplico 2 por 60 y multiplico 1 por 1. Entonces mire lo que me queda. Me queda 120 grados en el sistema sexagesimal. O sea que ya tengo aquí que 2 pi-tercios de radián equivale a 120 grados en el sistema sexagesimal. Entonces, a ese ángulo que me dieron, o sea, este, que lo voy a dibujar, dibujémoslo. Entonces aquí tengo el eje de las X, tengo el eje de la Y. Entonces esto es X, esto sería Y, y vamos a dibujar ese ángulo en posición normal. Entonces el vértice está en el origen del plano cartesiano, su lado inicial está en el semieje positivo de las X, y su lado terminal estaría donde nos indique esta abertura, que son 120 grados. Es positiva, entonces cuento de derecha a izquierda al contrario de las manecillas del reloj. Entonces ya sabemos que aquí estaría 90. Esto sería 100, 110 y 120 grados. Entonces hago mi lado terminal. Y este ángulo que está aquí es el ángulo teta, igual a 120 grados, al cual nosotros le vamos a sacar o vamos a hallar sus ángulos positivos o terminales y sus ángulos negativos coterminales. Y nos dicen que no halle uno solo, sino que halle 2 ángulos positivos y 2 ángulos negativos.
Entonces, aquí nos faltaría colocar que este sería el lado inicial y este es el lado terminal. Entonces, a este ángulo de 2 pi tercios de radian, que es igual a 120 grados en el sistema sexagesimal, y que lo convertimos a través de este factor de conversión, a ese ángulo le voy a hallar los ángulos coterminales positivos y los ángulos coterminales negativos. Entonces, vamos a encontrar los dos ángulos positivos y los dos ángulos negativos a ese ángulo que nos dieron. Entonces, ese ángulo que nos dieron ya lo convertimos y vimos que 2 pi tercios de radian equivale a 120 grados. Entonces, para hallar los ángulos positivos, puedo utilizar esta fórmula. 360 grados por n más teta, donde teta es el ángulo al cual le vamos a hallar los ángulos coterminales y el n es el número de vueltas que vamos a tener de esos ángulos que son coterminales al ángulo de 120 grados. Entonces, voy a hallar el primer ángulo positivo, o sea, lo voy a hallar cuando n valga 1. Entonces voy a reemplazar por este n por 1. Entonces me va a quedar beta, que es el ángulo coterminal a este de 120 grados, es igual a 360 grados por 1 más 120 grados. Multiplico 360 grados por 1 y eso me da 360 grados y lo sumo con 120 grados. Como son términos semejantes, entonces los puedo sumar y me da un ángulo de 480 grados. Ese es el primer ángulo coterminal a este ángulo que nos dieron. Ahora, si yo quiero hallar un segundo ángulo, entonces digo, supongamos cuando n valga 2, o sea que dé 2 vueltas, o cuando n valga 3, cuando n valga 4, lo que sea, entonces yo lo voy a hacer con n2, entonces reemplazo donde está n por 2, entonces me queda 360 grados por 2 más 120 grados, entonces 360 grados por 2, que reemplace aquí, va a ser igual a 720 grados, y 720 grados más 120 grados nos va a dar un valor de 840 grados. Entonces voy a dibujar los ángulos coterminales. Entonces voy a dibujar primero uno y después el otro. Entonces comienzo. Entonces lo primero que hago son los ejes. Entonces aquí está el eje X. Y el eje Y. Entonces coloquemos X. X acá. Y coloquemos el eje Y. Listo. Entonces, aquí tendríamos que hacer primero los ángulos en posición normal. Entonces, aquí estaría el lado inicial sobre el semieje positivo de las X y el vértice en el origen del plano cartesiano, y aquí estaría el otro. Entonces coloquémosle acá lado inicial. Lado inicial. Para que sean coterminales, entonces deben de coincidir sus lados terminales. Entonces dibujemos el ángulo terminal de este primero, entonces son 480 grados. Como es positivo, entonces él ha dado una vuelta y luego a una vuelta se le tiene que sumar 120 grados. Entonces voy a dibujarlo de una vez. Entonces dibujo 120 grados. Entonces 120 grados. Y ya sé que ese sería el lado terminal. Y
ese ángulo que hizo. Entonces lo que hizo fue esto. Dio una vuelta, mire, y luego le sumamos el ángulo teta al cual le estamos hallando esos ángulos coterminales, y era un ángulo de ¿cuánto? De 120 grados. Entonces este ángulo ahí dibujado tiene un valor, es un ángulo beta, igual a 480 grados. Bueno, y voy a dibujar el otro ángulo coterminal. Entonces ya sabemos que el lado terminal termina en 120 grados. Entonces ahí estaría el lado terminal. Y entonces el que hizo dio dos vueltas. Entonces dio dos vueltas. Entonces voy a hacer aquí. Entonces una, dos, y luego le sumo el ángulo al cual le voy a hallar los ángulos coterminales. Entonces a 720 grados le sumé 180 grados, o sea que quedaría 360, 720 más 120 grados, y esto me dio un ángulo beta de 840 grados, igual a 840 grados. Y estos dos ángulos son coterminales con este ángulo de 120 grados. ¿Por qué? Porque sus lados terminales coinciden. Y las características de esos dos ángulos es que son en posición normal y sus lados terminales coinciden. Al colocarlos uno encima del otro, tanto el lado inicial como el lado terminal deben de coincidir. No van a coincidir en la abertura, pero sí en el lado inicial y el lado terminal. Entonces vamos a determinar los ángulos negativos que son coterminales al ángulo de 120 grados, de 2 pi-tercios de radian. Entonces tomamos el primer ángulo negativo. Entonces tomo la fórmula, es menos 360 grados por n, y voy a tomar cuando n valga 1. Entonces, ¿cuánto me queda? Me queda 360 grados negativo por 1 más 120. Hago la operación de 360 grados por 1, da menos 360 grados, y le sumo 120 grados, y hago esta resta al mayor, le quito el menor, y me va a quedar un ángulo coterminal exactamente igual a menos 240 grados. Si quiero hacer el segundo ángulo, entonces le digo a n que vale 2, y ahora donde está n lo reemplazo por 2. Entonces me va a quedar la fórmula menos 360 grados por 2 más 120, entonces esto me daría 720 grados más 120, y eso me queda un valor de menos 600 grados. Quiere decir que los dos ángulos coterminales negativos a 120 grados serían menos 240 grados y menos 600 grados. Entonces los voy a dibujar. Entonces tomo mis dos transportadores. Entonces dibujo el plano cartesiano, el eje X, dibujo el eje Y, entonces este es X, este también es X, este es Y este es Y. Entonces dibujo el ángulo en posición normal. Entonces
el vértice está en el origen del plano cartesiano y el lado inicial en el semieje positivo de las X. Listo, el lado inicial. Entonces escribimos eso, lado inicial. Y escribimos acá también en este el lado inicial. Dibujamos el ángulo de 120 grados, entonces el ángulo de 120 grados está aquí. Listo. Ese para nosotros sería el lado terminal, entonces coloquémosle lado terminal. Lado, voy a colocárselo por este lado. Lado terminal. Y aquí lado terminal. Y tengo que dibujar un ángulo de 240 grados negativos. Entonces, ¿qué tiene que decir? Que tengo que ir siguiendo las manecillas del reloj. Entonces yo me doy cuenta de que aquí sería menos 180 grados y cuento. Menos 190, menos 200, menos 210, menos 220, menos 230 y menos 240. Entonces este ángulo que está aquí, miren, que va de aquí, que parte del lado inicial y termina acá, es el ángulo coterminal negativo a este ángulo de 120 grados. O sea que todo este ángulo, toda esta abertura, todo eso es el ángulo beta, y ese ángulo beta es igual a menos 240 grados. Y es un ángulo coterminal negativo a este ángulo de 120 grados porque tanto el lado inicial como el lado terminal coinciden. Ahora el otro, entonces el de menos 600 grados, entonces ¿qué hizo? Entonces él hace esto. Daría toda esta vuelta, que sería menos 360 grados, y a ese menos 360 grados le sumo estos 240 grados negativos. ¿Y cuánto me va a dar eso? Me va a dar menos 600 grados. Entonces todo este ángulo que está aquí es un ángulo beta igual a menos 600 grados, que sería el segundo ángulo coterminal negativo a este ángulo que tenemos aquí de 2pi radianes igual a 120 grados. Entonces, para hallar los dos ángulos negativos utilizamos esta fórmula, que beta es igual a menos 360 grados por n más el ángulo que le vamos a hallar los ángulos coterminales. Entonces lo hicimos para una vuelta y lo hicimos para 2 vueltas y nos dio estos valores.